Buen día a todos alumnos, bienvenidos a la lección 10. Empezamos la unidad 2. Mi nombre es Abraham Gutiérrez, su asesor en la materia de la información al conocimiento. Empecemos. La lección 10, como mencionaba, es la primera lección de la unidad 2, de modo que esta solo será una introducción. Hablaremos de dos conceptos básicos para entender todo lo de esta unidad y haremos un repaso de la primera. Bueno, para nombrar los dos conceptos que vamos a ver es el de leer y el texto. Dos conceptos que a primera parecen bastante simples, pero que tienen su nivel de complejidad, como todo. Un repaso rápido. De la unidad 1 vimos demasiadas cosas, bastante temas, por mencionar rápidamente, y si ustedes pueden hacer un recuento mental o con ustedes mismos en su casa. Pero yo recuerdo, por ejemplo, el bachillerato, vimos la modalidad no escolarizada, la sociedad del conocimiento fue uno de los temas que partieron de ahí. Las metas, ¿se acuerdan? A corto, largo, mediano plazo. Tipos de inteligencia, tipos de aprendizaje, que cada uno somos diferentes en ese tipo de aspectos. Llegamos a ver algunos elementos metodológicos para su aprendizaje, que en palabras simples vimos organizadores gráficos, como pudieron haber sido mapas mentales, conceptuales, líneas del tiempo, etcétera. Uno de los últimos temas, si no es que el último, fueron las partes de la computadora y como tal las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación. Vimos que se dividían las computadoras en software, hardware, etcétera. Como vimos, la unidad 1 fue un poco a manera de introducción general de todo. Esta unidad 2 va a ser un poco más práctica, se les va a pedir que lean más textos, que redacten sus propias ideas, se les va a pedir que fomenten esta parte escrita, además de cuidar la ortografía y de desarrollar pues sus propios argumentos. Partimos con uno de los conceptos básicos de esta unidad, que es leer, y a primera instancia pues incluso a alguien se le puede hacer ridículo que se les pregunte qué es leer en esta instancia, ¿no? Alguien puede decir, yo ya sé qué es leer, pues nada más es agarrar un libro y hojearlo, pues nomás es así, ¿no? Una actividad bastante simple. Pero ¿qué les parece si leo la definición como tal del libro? Viene a ser que leer es una acción activa que se basa en la interacción entre un sujeto lector y un texto. Para entenderlo, el sujeto lector relaciona, analiza, critica y hace suya las ideas expresadas en él. Leer es también una práctica social, ya que favorece la transmisión de la cultura. Veamos en todo este párrafo que leer es una actividad más allá de simplemente seguir con la vista el texto, ¿no? Seguir con la vista palabras, ya pasé la página uno, sigue la página 2. ¿Eso es leer? Mm, pues en principio sí, pero digamos que no es nada más eso. Leer no es solo seguir palabras con los ojos. Leer tampoco por leer no es válido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me encargan leer un texto y ya cumplo la laboriosa, la fastidiosa tarea de leer de principio a fin un texto pues que a mí me parecía largo pero quizá no lo sea. Pasa que muchas veces no estamos acostumbrados. Pero ya, lo acabo de leer, no entendí nada, pero ya cumplí, ¿no? Ya leí. No, leer no es eso. Leer es haber aprendido lo que te decía el texto, es reflexionar a partir de lo que leíste anteriormente, es tú expresar tus propias ideas a partir de lo que acabas de leer. Veamos que tiene una intención comunicativa el leer, de modo que si yo leo y no le entendí nada, no cumple su función de transmitir ese mensaje, por lo cual no se puede decir que estamos leyendo, simplemente estamos siguiendo con la vista palabras. Leer es un proceso bastante complejo, como podemos ver a lo largo de esta unidad. El otro concepto básico de esta unidad es el texto. ¿Qué es un texto? Y de igual manera que pasa con leer, cualquiera puede decir, pues yo sé que el texto pues son palabras en una hoja, son palabras en un lado, son palabras en otro. Nuevamente les leo la definición formal, que texto es cualquier manifestación verbal y completa que se produce con el fin de comunicar algo en una situación concreta. Posee un orden que garantiza el significado del mensaje que transmite y el éxito de su comunicación. Veamos que leer es un proceso también... Veíamos que leer es un proceso bastante complejo, que en el cual no nada más era
leer textos. Ahora bien, el texto no es simplemente palabras, ya que vemos que tiene una intención comunicativa detrás, una intención de transmitir. Por lo cual veamos algunos ejemplos para que quede un poco más claro pues qué es un texto, hasta dónde abarca. Porque pasaría lo contrario incluso aquí. Uno puede limitarse y decir, pues texto es simplemente el cuento, lo que me dejan de tarea, el periódico, por ejemplo. Cuando texto puede ser un concepto bastante más amplio. Por ejemplo, tenemos un cuento, nadie duda que es un texto, una novela, por ejemplo, un poema, ¿no? Un periódico, el que tú quieras, el hidrocálido, por ejemplo, es un texto, sí, porque tiene una intención de comunicar a los lectores una noticia, un suceso reciente. Un anuncio de tu grupo favorito en Aguascalientes es un texto. Estas bardas que vemos con Banda MS el próximo 17 de diciembre, ¿eso es un texto? Pues sí, porque son palabras, porque tiene una intención comunicativa. Un letrero de no estacionarse, achis, pero nada más es una imagen de un no y es bien chiquito y nada más sirve, pues sí, también es un texto porque busca comunicarle a otra persona que no se estacione y eh, viene mediante, generalmente dice tal cual las palabras no estacionarse, por lo cual podemos decir que es un texto, conversaciones de WhatsApp, letras de canciones, etcétera, una función comunicativa. Veamos algunos ejemplos. Les comentaba Pared de la banda MS en abril, el 29 y 28. Un poema como tal, dentro de un libro formal. Una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp. Es decir, todo esto realmente son textos. En la parte de las actividades tenemos la actividad de la lección 10, en la cual van a tener que leer el cuento Baby HP, la cual se encuentra dentro de su aula virtual, dentro de su plataforma, en la sección de otros recursos, me parece, o recursos de apoyo. Si no, de igual manera pueden encontrarlo bastante fácil en internet. Y después de leer este corto cuento, van a escribir entre 70 y 100 palabras explicando qué entendiste del cuento, si te gustó, qué ideas te surgieron, etcétera. La actividad parte 2 de la lección 10 nos van a tener que contar acerca de su canción favorita. Escúchala nuevamente si es necesario o si ya te la sabes, perfecto. Vas a tener que redactar un párrafo en el cual te incluyas los siguientes datos: cuándo se publicó, el autor y el género. También de qué trata un poco la canción. Es decir, vas a poner, mi canción favorita es esta de la banda tal. Salió en el año, en el mes, es del reggaetón, es de rock, es de pop y trata sobre esto, me gusta por esto, etcétera. La tercera parte van a tener que responder a las preguntas un poco básicas atendiendo a esta lección, que es el qué es leer y un texto. A su vez, y quizá un poco redundante, van a tener un apartado de conclusión en esta lección 10 que van a tener que poner con sus propias palabras, y yo les recomiendo iniciar con esta: ¿qué es para ti leer y qué es un texto? Así, después de propiamente adquirir todos los conocimientos y responder nuevamente qué es leer y qué es un texto, pues podrán comparar qué han aprendido mediante este proceso de actividades. De mi parte ha sido todo. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme. Muchas gracias a todos por su atención.